A medida que el ser humano fue adquiriendo una mayor complejidad en sus relaciones con los demás seres humanos, eh, fueron haciendo nuevas, podríamos decir, como estructuras, fueron haciendo nuevas formas, nuevos vínculos para vivir cada vez con más seres humanos, ¿cierto? Que en el devenir de la historia la Tierra fue adquiriendo cada vez más cantidad de seres humanos. En un inicio, podríamos remontarnos, ¿cierto?, a la prehistoria, el ser humano como especie humana se agrupaba en cosas bien sencillas. Su grupo familiar, ¿cierto? Con quienes tomaban las decisiones de ir de una isla a otra, porque en esa otra isla iban a encontrar, en verano, por ejemplo, iban a encontrar los recursos que necesitaban para satisfacer la necesidad esencial del ser humano, que es alimentarse. Probablemente en un tiempo más avanzado iban a tomar la decisión de ir a otro lugar, ¿cierto? Para buscar otros recursos o bien guarecerse, ¿cierto? De un crudo invierno. Pero era un grupo pequeño, probablemente sin líder, probablemente sin leyes, de hecho no, sin policía, sin edificios, sin, en definitiva, ningún aparato como nosotros hoy día estamos acostumbrados a comportarnos en este país, ¿cierto? Y con los demás seres humanos. A medida que fue pasando, ¿cierto?, el devenir de la historia y fue creciendo la especie humana en los territorios determinados, se fue haciendo más compleja la vida en sociedad. Y por tanto, el ser humano fue construyendo de a poco em, leyes, fue construyendo instituciones y fue de alguna manera buscando o, o entregando su poder de decisión a otros para que los gobiernen, para que por ellos tomen las mejores, ¿cierto?, decisiones. Bueno, la historia en adelante fue creando las civilizaciones, algunas se complejizaron más y lograron ser imperios, ¿cierto? Y desde ahí, en este devenir histórico, fue naciendo la idea de Estado, que es la primera clase, ¿cierto?, que vamos a tener hoy día de cuarto medio. Por tanto, vamos a dar inicio a la unidad número uno que se llama Régimen Político y Constitucional Chileno. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar entonces de qué es lo que significa el concepto de Estado y más específicamente cómo entendemos hoy día esta idea en nuestro país, ¿ya? Que es muy parecida a la de muchos países, pero vamos a remitirnos a la de nuestro país. Entonces quise partir con una imagen allí, como vamos a hablar del Estado, una imagen que de alguna manera representara a, no sé, vemos de fondo, ¿cierto?, el Palacio de la Moneda, la fachada, vemos el escudo nacional, allá de fondo el Congreso, donde se hacen las leyes, ¿cierto? Vemos ahí esta famosa, ¿cierto?, símbolo de la justicia. Vemos a mucha multitud en la imagen que representa a la población. Y también tenemos, ¿cierto?, nuestro mapita, el mapa de Chile con su frontera, ¿cierto?, abajito, que representaría el territorio. Se fijan entonces, todos estos elementos son de los cuales vamos a hablar hoy día y es también a los que los invito a poner atención para iniciar esta clase. Em, el objetivo de la clase es que ustedes reconozcan los principios y normas básicas que organizan al Estado chileno. ¿Ya? Primero tenemos que definir ese concepto y luego entender cómo funciona en nuestro país. Nociones básicas de todas maneras. Algunos conceptos claves de esta clase. Estado, gobierno, vamos a ver que no son lo mismo, lo vamos a diferenciar. Constitución política, Estado unitario y Estado federal. Vamos de lleno. Seguramente ustedes este concepto, si estuviéramos en la sala de clase, yo les preguntaría a ustedes qué entienden por Estado, ¿cierto? Probablemente ustedes me dirán, no, el Estado es el quien se encarga, ¿cierto?, de la educación, el Estado es quien se encarga de pagar sueldos a las personas, em, el Estado es la clase política, el Estado es nuestro territorio, etcétera. Todas las opciones, ¿cierto?, pueden ser válidas,
pero vamos a ir viendo si se acercan en definitiva a la definición que les voy a entregar. ¿Ya? Entonces, partamos definiendo. El, el Estado, que es una creación, ¿cierto? A lo largo de la historia, no es algo que nació ayer, no es algo que nació hace 10 años atrás, sino que em, lo venimos heredando, ¿cierto? Desde muchos siglos. Es una forma política de organizar a la sociedad, ¿cierto? Esta sociedad que somos nosotros necesita una estructura que la organice, que nos diga hacia dónde tenemos que ir y que nos diga hasta dónde podemos llegar. Esta sociedad, por supuesto, habita un territorio. Este territorio llega chileno, parte en un, en un comienzo, ¿cierto? Sigue hacia el sur y tiene sus límites bien establecidos. Porque hacia otro lado parte otro territorio en el cual es otro estado. Otra forma, por tanto, de organizar a esa sociedad. Ejemplo, nuestros vecinos, Argentina es un estado, Bolivia, ¿cierto? Perú son estados distintos. Eh, entonces, organiza esta sociedad en un territorio a través de autoridades, ya sean personas, ya sean órganos, ya sean organismos, ya sean instituciones, o también pueden ser leyes o normas, ¿cierto? Que todo esto busca alcanzar el bien común y que en definitiva la sociedad viva buscando un bienestar social, económico, político. En definitiva, que no nos llevemos mal y que no vivamos mal. Ese es el fin último, ¿cierto?, de esta estructura que llamamos Estado. Puse aquí algunas imágenes si ustedes quieren entender el Estado de distintas formas. Alguien me puede decir, profe, el Estado somos todos. Habría que analizar, ¿cierto?, esa afirmación, pero las imágenes que lo colocó de alguna manera nos entregan luces de qué es lo que es esto tan complejo de entender el concepto de Estado. El Estado, por tanto, ahí ustedes ven imágenes de instituciones, como lo son la justicia, el Congreso allá abajito, eh, el Congreso Legislativo en Valparaíso, donde se hacen las leyes, el propio gobierno representado por una figura que es el presidente, la misma población que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene normas, ¿cierto? Tiene reglas. No puedo hacer lo que yo quiera o se me ocurra en una sociedad bajo un Estado. La policía también es parte, ¿cierto?, de este Estado. Y, por supuesto, un librito muy famoso que es la Constitución Política, que ya vamos a ver qué tiene que ver con el Estado. Entonces puse ahí que el Estado no es una persona o un sujeto al cual nosotros podamos recurrir. ¿Ya? El Estado no es el presidente de la República. El presidente es el presidente y tiene sus funciones como tal. No es un sujeto todopoderoso tampoco. No es un Dios al cual tengamos que pedirle o que nos haga todo por nosotros. El Estado es más bien el conjunto de todas estas instituciones que yo les coloqué aquí, ¿cierto? Estas y muchas más. Y también personas que son resultado de las relaciones políticas de sociedades, ¿cierto?, complejas. Hoy día el mundo ha avanzado, ¿cierto?, y las sociedades son, la mayoría, consideradas como países-estado y por tanto sociedades complejas que eh, están enmarcadas en normas y leyes, ¿cierto?, dentro de un Estado. Este Estado es gobernado por autoridades y hay una sociedad, por tanto, que organizar, hay una sociedad que controlar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es un poco abstracto la idea del Estado, no es fácil entender el concepto, pero me interesa que les quede clarito de momento, ¿cierto?, que el Estado es una forma de organizar, ¿cierto?, esta población que somos nosotros. Nosotros pertenecemos a un Estado, que es el Estado chileno. ¿Ya? En todas sus leyes, en todas sus instituciones, pertenecemos a él.
Para catalogar a un estado como tal, necesita de tres elementos, ¿ya? Es decir, en el planeta, la mayoría de los países, chiquillos, son catalogados como estados, países-estado, ¿ya? Algunos con distintos matices, ¿cierto? Que no viene al caso especificar. Algunos incluso no son reconocidos como estado por la Organización de las Naciones Unidas, pero son muy pocos, representan un porcentaje muy, muy menor. La mayoría de los países, por tanto, son estados. Es decir, la mayoría de los países cumple este requisito, ¿cierto? Que son tener estos tres elementos para catalogar a un país-estado. El primero es que tenga población, que tenga un territorio y que se ejerza un poder. En el primer elemento, el Estado debe tener una población, ¿cierto? Que son personas que conviven en un territorio. Nosotros formamos parte, ¿cierto? De la población en el Estado chileno. Ya está compuesta, puede estar compuesta por personas que son nacionalmente chilenos, ¿cierto? Con nacionalidad chilena. También pueden existir personas extranjeras dentro de este Estado, ¿ya? Las personas extranjeras, es decir, que no nacieron en el país, están sometidas al Estado chileno, a las leyes chilenas, a las instituciones chilenas. Eh, el segundo elemento que necesita un Estado es el territorio, ¿cierto? Eh, Eso no puede estar en duda. ¿Ya? Un territorio tiene que estar delimitado, ¿cierto? El país a lo largo de su historia lo fue elaborando a través de conflictos, a través de tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Como nuestro país, ¿cierto? Que tiene territorio en el mar, tiene territorio, perdón, en las islas, tiene territorio en la Antártica y tiene territorio en el continente americano, que es donde estamos nosotros, ¿sí? Ahí el Estado ejerce su control. Entonces el territorio es este espacio que nosotros vemos, el espacio físico geográfico, donde habita la población y donde además el Estado, ¿cierto? Puede extraer los minerales que allí se encuentran. Otro Estado no puede venir, ¿cierto? A donde nosotros, ¿cierto? A extraer estos minerales, no puede tampoco invadirnos sin un previo permiso. Tendríamos que estar en una situación de conflicto beligerante, ¿no? De guerra. Y el Estado, por tanto, ejerce su control sobre este territorio, que puede ser en mar, tierra o aire, ¿ya? Y el tercer y último elemento del Estado es que tiene que ejercer un cierto poder. Las personas en un régimen democrático, nosotros las elegimos, ¿cierto?, para que administren este Estado, pero también ejercen un cierto poder a través de las policías, un poder físico que es violento, ¿ya? Eh, es la única violencia autorizada dentro de un Estado. Eh, no podemos nosotros agredir a alguien sin tener una responsabilidad penal, un juicio. No lo podemos hacer, ¿sí? Por eso es que existe la estructura del Estado, porque de lo contrario estaríamos en una especie de desorden de convivencia civil. Y además, este poder que tienen quienes nos gobiernan, se lo entregamos nosotros, ¿cierto?, a través de las elecciones periódicas, llámese parlamentarias, presidenciales, municipales, plebiscito, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los tres elementos, ¿cierto?, para decir que un país es un Estado. Estos tres requisitos Chile los cumple y lo cumple la mayoría, ¿cierto?, de los países del mundo. Ahora, vamos a establecer una diferencia con este concepto que a veces tendemos a decir que son lo mismo. Gobierno no es lo mismo que Estado. Entonces, ¿qué es el gobierno? Voy a adelantarme con una fotografía acá, ¿ya? Expresidenta de nuestro país. Vamos a definir el concepto de gobierno con que son aquellas personas, pueden ser personas, seres humanos, pueden ser organismos, ¿sí?, instituciones, que ocupan puestos de autoridad y ejercen el poder político durante un lugar en un periodo determinado, ¿ya? La alcaldesa de Vilcún, ella es la cabeza, podríamos decir, de gobierno de la municipalidad de Vilcún,
Si ella se pasa a otra municipalidad, ya no puede ejercer, ¿cierto? eh, un, un gobierno sobre ese otro territorio porque le corresponde a otro. En este caso, el gobierno en Chile em, está dado, ¿cierto?, por la presidencia de la República y todo su equipo alrededor que representa al Poder Ejecutivo, sus ministros, ¿cierto? Entonces el gobierno varía a diferencia del Estado, ¿no? Un gobierno dura 4 años, administra el Estado, pero el Estado permanece en el tiempo. Esa es la diferencia entre Estado y gobierno. Michelle Bachelet, ¿cierto? Y todo su equipo político fueron un gobierno de 4 años que administró al Estado chileno. ¿Se fijan? Antes, ¿quién administró el Estado? Otro gobierno. Antes, ¿quién administró el Estado? Otro gobierno. Esa es la diferencia. Entonces, un gobierno, ¿qué es lo que hace? En primer lugar, ejerce la autoridad y resguarda el orden, ¿ya? A través, con la ayuda del ejército, a través, con la ayuda de las policías destinadas legalmente para ello. Un gobierno ejecuta un programa que prometió probablemente en una campaña. Y en democracia, ¿cierto? Un gobierno es elegido. Y ahí lo que estaba diciendo, ¿cierto? El Estado no es lo mismo que gobierno. El Estado permanece en el tiempo y el gobierno, ¿cierto?, cambia. El gobierno es una administración de personas u organismos que ocupan puestos de autoridad, ¿cierto? Administran el Estado, pero cambian con el tiempo. Esta es la mayoría de los casos, ¿cierto?, en el mundo, pero lo que vamos a tener de diferencia son el tiempo que permanece, ¿cierto?, el gobierno en el poder. Acá nosotros sabemos que son 4 años sin derecho a reelección, de momento. Ustedes saben, chiquillos, que estamos viviendo un proceso de cambio o no de la constitución política en donde están todas estas cosas. Entonces puede que en un tiempo esto varíe, lo de los 4 años. ¿Dónde se encuentran las normas elementales que organizan al Estado chileno? ¿Ya? ¿Dónde encontramos, cierto, las principales normativas, las leyes que nos van a decir, oye, el Estado chileno funciona de esta manera, tiene estas funciones, estas son sus autoridades que la administran, esto pueden hacer y esto no? Aquí, ¿ya? En la famosa constitución política eh, que, como les decía antes, está en pleno proceso de ser reformada. No es un libro que se reforme todos los años, para nada. El libro que tenemos, el texto que nos gobierna hasta el día de hoy es la de 1980, en su cuerpo podríamos decir legal, con muchas reformas hasta la fecha de hoy, ¿ya? Con muchos cambios a ella. Eso sí se le puede hacer en una constitución, cambiar partes de ella, ciertos artículos, pero también se puede cambiar en forma completa y en ese proceso se está. Para eso hay que consultarle a la ciudadanía y eso es lo que viene en el plebiscito del próximo mes. Entonces, ¿qué es una constitución política? Es un texto, ¿cierto?, que contiene las leyes más importantes y supremas del Estado, en la de más alto nivel, y regula los aspectos fundamentales de nosotros, quienes vivimos dentro de este Estado. Cada país tiene su constitución. No regula solamente a la sociedad, sino que también las instituciones, ¿cierto?, los individuos, quienes también estamos sometidos a esta ley. Ahí puse yo una foto para que vean que los otros países tienen sus propias constituciones, ¿cierto? Pero la mayoría, dentro de ellas, si abremos el texto, dice más o menos eh, lo mismo en términos de los temas que abarca, ¿ya? Las diferencias van a depender de cada país en el articulado al detalle. Entonces, ¿qué hace una constitución? Si la abrimos, define la estructura política del Estado, sus órganos y sus funciones, ¿ya? Lo que decíamos delante, ¿cierto? Dentro de ese texto vamos a encontrar, en definitiva, nos va a decir que nuestro país funciona así, de esta manera, en términos de funcionamiento del Estado. Establece las funciones de las autoridades, por ejemplo, dentro de ella vamos a tener las funciones de un presidente de la República, eh, la frecuencia de su duración de cargo, cómo se elige, los requisitos para hacerlo, también de otros cargos públicos como son los senadores, diputados, etcétera, 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 etcétera. Y también establece, ¿cierto?, los límites de estos cargos, ¿cierto? Lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer.
Además, también la Constitución, ¿cierto?, estipula los valores, los principios, derechos y deberes para la vida en sociedad. Allí están contenidos las cosas que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, podemos hacer dentro de este territorio o lo que no podemos hacer. ¿Ya? Si fuera el caso de ustedes que, no sé, pues supongamos ustedes quisieran abrir un colegio, ustedes se convierten en dueños de un colegio, de que pretenden que lleguen 2000 estudiantes. Eh, Antes de que lleguen esos 2000 estudiantes, ustedes tienen que definir las reglas, ¿cierto?, del juego, antes de que funcione. Y una de las cosas que tienen que también definir es qué valores quieren promover en el colegio. Si quieren que sea un colegio cristiano, ok, tienen que dejarlo eso escrito para que quien se vaya a matricular a ese colegio decida, ok, yo quiero irme a este colegio porque es cristiano y ofrece esto que yo quiero. ¿Ya? A eso se refiere con valores y principios. Eso lo encontramos en la Constitución. Era solo un ejemplo. Entonces, si abriéramos el libro de la Constitución Política, nos encontraríamos con varios capítulos, con muchos artículos, chiquillos, muchos artículos. ¿Ya? Vamos a revisar los primeros. Nos encontraríamos, ¿cierto?, en el capítulo número 1, que se llama Bases de la Institucionalidad, que contiene, podríamos decir, lo más básico, lo más elemental para echar a andar un país o para entender cómo funciona. Vamos a encontrar tres cosas en este primer capítulo. Vamos a encontrar los valores que promueve el Estado chileno, que son la libertad, la dignidad, la igualdad de las personas y la familia como núcleo, cierto, fundamental del Estado. También vamos a encontrar las características del Estado chileno, que vamos a ver al detalle después, y también vamos a encontrar la forma jurídica de este Estado. Si se va a tener si va a tener una forma unitario o va a tener una forma federal, ¿cierto?, de administrar la política en el territorio. Ahí yo le puse entre paréntesis los artículos, ¿cierto? Si ahí se fijan que son los primeros de esta Constitución. Entonces, vamos a las características del Estado chileno. Tiene tres principalmente. ¿Ya? El Estado chileno, vamos a decir que, en primer lugar, tiene un carácter instrumental. Esto quiere decir que el Estado está al servicio de la persona humana, de quien habita en el Estado. Ahí yo puse un ejemplo. El Estado con sus recursos debe garantizar un acceso a la salud a las personas. ¿Sí? Entonces, si bien el Estado adquiere los recursos de la población, ¿cierto?, a través de los impuestos, debe y tiene que estar escrito en la Constitución de que el Estado debe estar al servicio, ¿cierto?, de la persona humana que habita el territorio. En segundo lugar, el Estado chileno debe perseguir un objetivo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué existe? Para, ¿cierto?, buscar el bien común de la sociedad. Esto es, en definitiva, que todos los habitantes del territorio tengan la oportunidad y la igualdad de condiciones de vivir en un ambiente, podríamos decir, de buena convivencia a través del respeto, ¿cierto?, de este marco normativo que son los derechos humanos. Ahí puse un ejemplo. El Estado debe garantizar que todos vivan en un ambiente sin contaminación. ¿Ya? Y eso, ¿cierto?, tiene que estar escrito. Imagínense que como esto es una ley suprema, el resto de las leyes que existan en su jerarquía menor tienen que estar adecuadas a esa. ¿Ya? Y un tercer elemento que forma parte de las características del Estado chileno es que el Estado tiene deberes. ¿Ya? Y uno de estos deberes tiene que ver con la seguridad nacional y también, que no lo puse ahí, el respeto y promoción de los derechos humanos. Ese es el deber que tiene el Estado. Ahí puse un ejemplo. El Estado debe resguardar, ¿cierto?, las fronteras del territorio. ¿Cómo resguarda las fronteras del territorio el Estado? A través, ¿cierto?, de sus métodos físicos de control, que son la policía. En este caso, en la frontera está el ejército, carabineros y la policía, ¿cierto?, de investigaciones. ¿Ya? Ahí hay un trabajo en conjunto y esto es tarea del Estado. Entonces, se fijan de momento que cuando hablamos del Estado hablamos de no solo de personas, no hablamos solo de la clase política, estamos hablando de la suma de todas estas instituciones que conforman nuestro país.
Eso es el Estado, es un poco invisible. ¿Ah? Eh, Dentro también del capítulo número 1 de la Constitución, de las bases, ¿cierto?, de la institucionalidad, encontramos la forma jurídica del Estado chileno. Se refiere a la estructura y organización que va a tener el Estado en el territorio nacional. Por ejemplo, si las leyes del Estado que todos debemos cumplir operan en todo el territorio o en una parte de este. Para ello existen dos formas. ¿Ya? Estas dos formas, la clase política en algún momento tomó la decisión de que nuestro Estado, la forma jurídica va a ser esta y no esta. Otros países en su momento tomaron la decisión, ¿cierto?, de que sea esta otra. Eh, entonces vamos a diferenciar dos formas de administrar el Estado en el territorio nacional. ¿Cómo van a funcionar las leyes en todo el territorio? ¿Cómo se va a distribuir el poder? ¿Cómo se van a distribuir las autoridades? En definitiva, si todos van a tener que obedecer a un centro político, que por lo general está en la capital, el caso de nosotros Santiago de Chile, o bien vamos a dejar que cada región, cada provincia o cada división que tenga el país tenga un grado de gobierno y tenga un grado de autonomía según su historia o según cómo se componga, ¿cierto?, este territorio. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hay una forma más central de entender el poder del Estado, pero también puede haber una forma más periférica, ¿sí? Alejada del centro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas? Vamos a decir que un Estado es unitario cuando existe solo un centro político y de gobierno, ¿ya? Que en este caso suele coincidir, ¿cierto?, como dice más abajito, la capital del país. Es decir, en la capital del país está el poder político, probablemente está el Congreso, está la Presidencia de la República, se hace todo esto allí, ¿cierto? Y se emana para todo el país en igualdad de condiciones y todos tienen que cumplir las leyes y las ordenanzas que salgan de ese centro político, ¿ya? Eso vendría siendo un Estado unitario. Se parece al de nuestro país, ¿cierto? Eh, entonces, si desde este centro político nos dicen que no, siempre doy este ejemplo, nos dicen que no podemos estacionarnos con nuestro auto en las calles, nunca más, esa ley va a operar para todo el país en la misma hora y para todos igual, y la misma sanción para todos igual, ¿ya? En cambio, un Estado federal es aquel que si bien tiene un centro político, que de nuevo recae sobre la capital del país, de alguna manera el Estado federal deja al, a las provincias o a los gobiernos regionales o a los estados que están lejos del centro, deja un grado de autonomía respecto al comportamiento, respecto a la normativa, respecto a las leyes. ¿Sí? Eso es un gobierno de tipo, perdón, un estado de tipo federal. Em, Este es el caso, por ejemplo, de varios países que forman, eh, que funcionan de una forma federal y también existen muchos países como el nuestro que funcionan bajo un estado unitario. ¿Ya? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos los estados unitarios en el mundo, ¿cierto? Que son la mayoría, miren. Por lógica nosotros podemos decir que los que están pintados en gris son estados federales. ¿Ya? Tal es el caso de un estado unitario que es Chile y Perú, por ejemplo, que es nuestro vecino. ¿Ya? Estos países unitarios responden, ¿cierto?, a un gobierno central que está en la capital del país. ¿Ya? Desde ahí emanan los recursos, desde ahí se toman las decisiones y el resto del país tiene que obedecer. ¿Ya? Em, Varios países funcionan, ¿cierto?, de esta manera. En cambio, los estados federales, como es el caso de Estados Unidos, ¿cierto?, México, Brasil, Argentina, que es nuestro vecino, tienen una forma federal de funcionar. Es decir, si bien tienen un centro político y desde ahí, ¿cierto?,
emanan las leyes para todo el país, de alguna manera los territorios que están alejados de ese centro político tienen una cierta autonomía en tomar algunas decisiones, en administrar sus recursos o incluso en elegir a sus gobernantes. Va a depender, ¿cierto?, del lugar en donde nos encontremos, del país en donde nos encontremos, porque cada país tiene su normativa propia y sus leyes propias. En ambos casos, tanto el Estado unitario como el federal están regidos por una constitución política. ¿Ya? Eso es importante. Aquí tenemos la constitución, ¿cierto? En ambos casos eh, están regidos por una constitución política. Como están estos, ¿cierto? Esta infografía que está acá, esta la saqué del libro de cuarto medio, la pueden ver allí en su libro también. ¿Ya? Gráfica muy bien, ¿cierto? La idea que yo les estoy diciendo. Aquí vemos que desde un centro político todo el país, ¿cierto?, se administra de una misma forma. En cambio, acá hay gobiernos que están, que tienen, podríamos decir, una autonomía propia, pero que de alguna manera también responden a un gobierno central. ¿Ya? Un ejemplo más específico, ¿cierto? Aquí tenemos el mapa de Estados Unidos. Estados Unidos era un estado federal, ¿cierto? Hasta el día de hoy lo es. Acá está su capital, que es Washington. Fíjense que es un tremendo país. Tiene muchos estados. Creo que son 50. Y, en definitiva, ¿cierto? Cada estado, que lo vemos ahí delimitado, ¿cierto? Por estas líneas. En nuestro caso nosotros le llamamos regiones. Cada estado tiene un grado de autonomía, incluso leyes distintas a la de otro estado, aunque sea vecino. Pero el estado, por ejemplo, acá, California, ¿ya? Tenemos el estado de California. Puede que tenga sus propias leyes distintas a las del Colorado, pero tanto California como el Colorado están sujetos, ¿cierto?, también a lo que emane desde acá, desde este centro político, ¿ya? Eso a grandes rasgos, ¿cierto?, es un estado federal. En nuestro país funciona bajo un estado unitario, que es diferente al de Estados Unidos, en donde si bien cada región, o sea, si bien nuestro país está dividido en regiones, cada región está sometida a lo que digan desde Santiago, a lo que digan las autoridades, ¿cierto?, de Santiago, ¿ya? Son muy limitadas las decisiones que puedan tomar tanto las autoridades como los ciudadanos desde sus propias regiones, ¿ya? Nos debemos a un centro político. Eso es un Estado unitario, que en definitiva es una manera, vuelvo a insistir, de administrar este Estado en el territorio nacional. ¿Sí? Bueno, vamos a la actividad. ¿Ya? Aquí ya finalizó la clase, ustedes la pueden revisar cuantas veces quieran. Instrucciones. Van a ir a un enlace que les voy a dejar por aquí abajito pegado, ¿cierto? Que es en Google Form. Ya habíamos trabajado en esto algunas preguntas. Y los invito a que contesten las actividades que ahí están. Son muy poquitas, pero les va a tomar un tiempo responderlas, ¿ya? Ustedes saben que de vuelta les va a llegar un puntaje, les va a llegar la revisión, así que es súper importante que le pongan ojo porque esto lo vamos a transformar en nota pronto. Deben disponer sí o sí de su correo institucional, si no cualquier cosa me avisan. El plazo para resolver la actividad será entre hoy y el 2 de octubre, ¿ya? Queda muy poquito. Luego la plataforma va a ser cerrada. Lo tenemos que hacer con plazo porque la próxima semana viene la segunda clase, así que así vamos a ir funcionando. Tienen todos estos días para ver esta clase. ¿Ya? Se va a correr asistencia y la asistencia a clases es obligatoria. ¿Cómo voy a tomar nota yo de la asistencia? Cuando ustedes contesten la actividad que les dejé más arriba. ¿Ya? Voy a considerar inasistentes quienes no completen, ¿cierto?, esta actividad en el plazo estipulado. Así que cualquier cosita, ustedes me hablan, recurren a mí y podemos resolver las dudas que ustedes estimen pertinentes. ¿Ya? Que les vaya súper, súper bien.